Soy Esperanza, tengo 32 años y soy estadounidense de primera generación. Aquella cálida noche de verano debía ser una celebración, pero en su lugar se convirtió en el instante que lo cambió todo entre mis padres y yo para siempre. Después de años intentando complacerlos, encogiéndome para encajar en sus expectativas, un comentario cruel durante la cena finalmente rompió la barrera. Cuando dijeron que deseaban que nunca hubiera nacido, algo dentro de mí se quebró. Me puse de pie, erguida, encontré mi voz y pronuncié palabras que dejaron a toda la habitación paralizada por la conmoción. Antes de compartir cómo mi vida se transformó por completo después de aquella cena, déjenme saber desde dónde me están viendo y suscríbanse si quieren más historias sobre cómo encontrar su voz cuando todos esperan que permanezcan en silencio. Mis padres llegaron a América solo con 2 maletas y sueños enormes. Mi padre, Carlos, vino de México a los 19 años, y mi madre, Lucía, lo siguió un año después. Se conocieron trabajando turnos dobles en el mismo restaurante en Arizona, ahorrando cada centavo para lo que ellos llamaban el verdadero sueño americano para sus futuros hijos. Creían que el éxito en América significaba convertirse en médico, abogado o ingeniero. Cualquier cosa menos que eso era un fracaso. Para cuando yo nací, ya habían establecido una vida pequeña pero estable. Mi hermano Gabriel llegó 2 años antes que yo, y desde el primer día las expectativas fueron cristalinas. La excelencia era el estándar mínimo en nuestro hogar. Las B se consideraban fracasos y los logros nunca se celebraban, solo se reconocían como lo esperado. ¿Sacaste una A en tu examen de matemáticas? Bien. La próxima vez estudia más para ortografía, diría mi madre apenas levantando la vista de su cocina. Mis primeros recuerdos giran en torno a sentarme en la mesa de la cocina rodeada de cuadernos de ejercicios, mientras otros niños de preescolar jugaban afuera. Mis padres habían creado un riguroso currículo extraescolar para nosotros. Gabriel se adaptó bien a esta presión, pareciendo prosperar con su aprobación. Yo luché más, no con el trabajo académico, sino con la constante sensación de que mi mejor esfuerzo nunca era suficiente. En 3er grado gané el primer lugar en la Feria de Ciencias de la escuela, con un proyecto sobre la metamorfosis de las mariposas. Mi maestra le dio mucha importancia. Incluso consiguió que apareciera en el periódico local. Cuando orgullosamente les mostré el artículo a mis padres, mi padre lo hojeó y dijo: «La ciencia es buena. Deberías concentrarte más en esto en lugar de estar siempre dibujando en tus cuadernos». Ese era su enfoque para la crianza. Los logros eran peldaños hacia mayores expectativas, nunca momentos para celebrar por sí mismos. Cada éxito venía con un giro inmediato hacia lo que necesitaba mejorar. Gabriel fue el hijo de oro desde el principio. Su inclinación natural hacia las matemáticas y la ciencia se alineaba perfectamente con la visión de éxito de mis padres. Cuando él traía a casa boletas de calificaciones perfectas, mis padres asentían con aprobación. Cuando yo traía las mismas, preguntaban por qué solo tenía notas satisfactorias en conducta en lugar de excelente. Gabriel se queda quieto y escucha. ¿Por qué tus maestros siempre dicen que hablas demasiado?, preguntaría mi madre, comparándonos directamente. Para la escuela secundaria había internalizado sus expectativas tan profundamente que me convertí en mi propia crítica más severa. Me quedaba hasta tarde estudiando, me unía a cada club académico y me llevaba al agotamiento, intentando ganar la aprobación que siempre parecía fuera de mi alcance. Desarrollé una ansiedad severa ante los exámenes, a veces enfermándome físicamente antes de las pruebas, a pesar de siempre obtener buenos resultados. La primera gran fisura se abrió durante mi 2º año de bachillerato. Mi profesora de arte, la señorita Sullivan, reconoció algo en mi trabajo y me animó a postularme a un prestigioso programa de arte de verano. Cuando fui aceptada con una beca, me sentí eufórica. Por una vez, me sentí reconocida por algo que realmente amaba. Cuando compartí la noticia durante la cena, mi padre dejó el tenedor y me miró fijamente. «Arte, ¿de qué sirve el arte? Esto es una distracción para tus estudios. No irás». Intenté razonar con ellos, explicando que el programa luciría excelente en las solicitudes universitarias y que muchos participantes luego ingresaban a universidades de prestigio, pero mi madre negó con la cabeza. Las universidades son para estudiar medicina o derecho, no para hacer dibujitos. Gabriel ya se está preparando para premedicina. ¿Por qué siempre tienes que ser diferente? Esa noche lloré en silencio en mi habitación, sintiendo las primeras punzadas reales de comprender que mi felicidad y la aprobación de mis padres podrían ser caminos mutuamente excluyentes. Fui al programa de verano de todos modos, diciéndoles que era un campamento académico general. Fue la primera vez que los había engañado, y aunque me llenó de culpa, esas 6 semanas se convirtieron en las más formativas de mi joven vida. Cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias, me postulé a universidades de primer nivel tanto para programas de premedicina como para programas de diseño. Cuando llegaron las cartas de aceptación, incluida una de la Rhode Island School of Design con una beca sustancial, me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida. Mis padres ya habían despejado un espacio en la pared
para mi diploma de la Facultad de Medicina. La decepción en sus rostros cuando anuncié mi decisión de estudiar diseño gráfico fue algo que nunca olvidaré. «No vinimos a este país para que desperdicies tu potencial», dijo mi padre, alejándose de la mesa de la cena. Durante 3 semanas, mi madre apenas me habló. Gabriel, que ya prosperaba en su programa de premedicina, se convirtió en el único centro de su atención y orgullo. Cuando me fui a la universidad ese otoño, mi padre me llevó en silencio al aeropuerto, ofreciéndome solo un abrazo rígido y un recordatorio de que al menos me graduara con honores, ya que elegiste este camino. A lo largo de la universidad sobresalí. Estuve en la lista del decano cada semestre, gané concursos de diseño y obtuve prestigiosas pasantías, pero cada logro fue recibido con la misma respuesta desde casa. Eso está bien, pero ¿cuándo solicitarás ingresar a la escuela de posgrado para algo serio? Los años de amor condicional y estándares imposibles me dejaron con una ansiedad paralizante y un perfeccionismo que me acompañaron hasta la edad adulta. Cada proyecto, cada fecha límite, cada relación era abordada con el mismo temor. Si no era perfecta, no era nada. Ser suficiente tal como era parecía un concepto imposible. Después de graduarme summa cum laude de la escuela de diseño, rechacé una oferta de trabajo segura en Arizona, cerca de mis padres, en favor de un puesto de nivel inicial arriesgado pero emocionante en una agencia de diseño boutique en Nueva York. La reacción de mis padres fue una decepción predecible, pero yo estaba decidida a construir mi vida según mis propios términos. Esos primeros años en Nueva York fueron una mezcla de libertad estimulante y horarios de trabajo extenuantes. Mi diminuto apartamento en Brooklyn apenas podía albergar una cama y un escritorio, pero era mío. Trabajaba semanas de 60 horas asumiendo proyectos como freelancer los fines de semana para pagar el alquiler y construir mi portafolio. Cada vez que llamaba a casa, la conversación inevitablemente giraba en torno a cuándo me tomaría en serio mi futuro. «Tu prima Ana acaba de empezar la residencia médica», mencionaba mi madre casualmente, «y ya se compró una casa». No les hablé de las cenas a base de ramen, ni de las noches en que el agotamiento me hacía llorar. Tampoco les mencioné las pequeñas victorias, los clientes que adoraban mi trabajo o la creciente confianza que sentía en mis habilidades. No lo habrían comprendido. Todo cambió cuando conocí a Jennifer, la directora creativa de una agencia de tamaño medio que me tomó bajo su ala tras ver mi portafolio en una conferencia de diseño. Tenía 50 años. Era una profesional consumada y completamente resuelta en cuanto a sus decisiones de carrera. La primera vez que elogió mi trabajo sin añadir una crítica, estuve a punto de llorar. «Tienes una perspectiva única, Esperanza», me dijo una vez mientras tomábamos un café. «Mi meta es que tu trabajo no solo sea impecable, sino que comience a ser auténtico». Jennifer se convirtió en la mentora y el sistema de apoyo que nunca antes había tenido. Me impulsó creativamente. Celebró mis triunfos sin reservas y, lo que es más importante, me mostró lo que significaba un estímulo saludable. Me introdujo en su red de contactos. Me recomendó para proyectos que superaban mi nivel de experiencia y me respaldó cuando de forma inevitable cometí errores. «El fracaso es información», solía decir, «recógela y sigue adelante». Fue en una de las cenas de Jennifer donde conocí a David, un escritor de una importante publicación que concebía el mundo en palabras, de la misma manera que yo lo hacía en imágenes. Nuestra conexión fue instantánea y profunda. Por primera vez sentí lo que era ser plenamente vista y aceptada. David escuchó las historias de mi infancia con una preocupación creciente. «Esperanza, eso no son altas expectativas», me dijo con suavidad. Después de que le compartiera un recuerdo especialmente doloroso, añadió, «eso es abuso emocional». Al principio desestimé su inquietud, defendiendo a mis padres como estrictos, pero con buenas intenciones. Sin embargo, a medida que nuestra relación se afianzó durante los siguientes 2 años, empecé a percibir la dinámica familiar a través de sus ojos y gracias a las sesiones de terapia a las que finalmente me atreví a asistir. Cuando David y yo tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, la reacción de mis padres fue drástica. Lo interpretaron no solo como un rechazo a sus valores, sino como un fracaso personal por su parte como progenitores. Mi madre lloró por teléfono, lamentando la vergüenza que según ella traía a la familia al vivir en pecado. Mi padre me envió un extenso correo electrónico detallando cada sacrificio que habían hecho por mí y cómo yo les estaba pagando con una falta de respeto. A pesar de esta tirantez, mi carrera empezó a florecer. A los 27 años obtuve un importante premio de la industria por una campaña que diseñé para una organización sin fines de lucro. Fue destacada en varias publicaciones de diseño y fui invitada a dar charlas en conferencias. Cuando la noticia se hizo pública, Jennifer organizó una fiesta sorpresa para celebrar. David me escribió una hermosa tarjeta expresando lo orgulloso que estaba. Mis padres, cuando los llamé para compartirles la novedad, respondieron con un «Qué bien, pero ya sabes, solo son dibujos. Gabriel acaba de publicar su primer artículo de investigación médica». Esa misma noche, algo se rompió entre David y yo.
Él no lograba entender por qué yo seguía buscando la aprobación de personas que parecían incapaces de brindarla. Tuvimos nuestra primera discusión seria, en la que él me instó hasta establecer límites más firmes con mis padres. ¿Por qué sigues volviendo a buscar más daño?, me preguntó, exasperado por mis lágrimas. En algún momento tienes que protegerte. La tensión en nuestra relación se acentuó durante los meses siguientes. Mi ansiedad empeoró al sentirme atrapada entre la relación amorosa y de apoyo que estaba construyendo, y la aprobación parental que aún anhelaba desesperadamente. Finalmente, David y yo acordamos darnos un tiempo, lo que derivó en una separación definitiva. Otro sueño sacrificado en el altar de las expectativas de mi familia. La ruptura me sumió en una profunda depresión. Finalmente me comprometí con sesiones de terapia semanales, donde comencé a desentrañar los patrones de abuso emocional que habían moldeado mi vida. Mi terapeuta, la doctora Richardson, me ayudó a comprender que el afecto de mis padres siempre había estado condicionado por mis logros, en lugar de ser un amor incondicional por el simple hecho de ser su hija. Un hijo no debería tener que ganarse el amor de sus padres, me afirmó ella durante una sesión particularmente difícil. Eso es una inversión fundamental del funcionamiento natural de las relaciones paternofiliales. A lo largo de los 2 años siguientes, me dediqué intensamente a establecer límites con mis padres. Restringí las llamadas a una vez por semana y, posteriormente, a una vez cada 2 semanas. Dejé de compartir detalles sobre mi trayectoria profesional que pudieran ser objeto de sus críticas. Me entrené en no discutir cuando hacían comentarios despectivos. Me limitaba a reconocer su opinión y a seguir adelante. Aprendí a usar frases como «lo tendré en cuenta» y «esta es una perspectiva posible» para sustituir mis justificaciones a la defensiva. La distancia me ayudó a fortalecerme, pero la herida primordial seguía sin sanar. Cada interacción me dejaba emocionalmente exhausta, debatiéndome entre el deseo arraigado de ganarme por fin su aprobación y el intento simultáneo de liberarme de la necesidad de ésta. Era un agotador y precario equilibrio, un caminar por la cuerda floja entre mantener cierta conexión familiar y proteger mi frágil sentido de valía personal. Para cuando cumplí los 30, había consolidado una carrera exitosa, reconstruido una vida social plena y desarrollado patrones de relación más saludables. Pero las conversaciones con mis padres seguían siendo una fuente de ansiedad y dolor. Había aprendido a gestionar la relación, pero no me había sanado verdaderamente de su disfuncionalidad intrínseca. Cuando la invitación con relieve para la celebración del 35 aniversario de bodas de mis padres llegó a mi buzón, sentí el familiar nudo apretarse en mi estómago. Habían transcurrido 3 años desde mi última estancia en casa, que superara una breve visita navideña. Aunque nuestra relación se había estabilizado en una conexión distante, pero cordial, la perspectiva de una reunión familiar al completo me invadió de pavor. Llevé la invitación a mi siguiente sesión de terapia con la doctora Richardson. «¿Qué deseas hacer?», me preguntó, después de que yo pasara 20 minutos desgranando todas las razones por las que debería y no debería asistir. «Quiero ser la clase de hija que puede celebrar el matrimonio de sus padres sin sentir ansiedad», admití. «Quiero ser normal». «La normalidad es relativa», me dijo con una sonrisa amable, «pero si decides asistir, trabajemos en establecer algunos límites que te ayuden a sentirte segura». Juntas elaboramos estrategias. Reservaría un hotel en vez de hospedarme en su casa. Limitaría mi visita a 2 días, en lugar de la semana completa que mi madre había solicitado. Prepararía temas de conversación neutrales y ensayaría estrategias de escapes para momentos incómodos. Y, lo más importante, me fijaría la intención de mantenerme anclada en mi propia valía, sin importar los comentarios o las críticas. «Recuerda», me dijo la doctora Richardson al finalizar nuestra sesión, «estás eligiendo asistir como una persona adulta. Tienes el poder de involucrarte o desvincularte según lo consideres necesario». Durante las semanas previas al viaje, me obsesioné con la búsqueda del regalo de aniversario perfecto. Finalmente, encargué un marco de fotos de plata hecho a mano a un artesano con quien había colaborado profesionalmente. Y lo hice grabar con la fecha de su boda y un mensaje sencillo: 35 años de familia. Su coste rozó los $1,000, una extravagancia que apenas podía permitirme, pero que consideraba imprescindible para evitar cualquier crítica. Dediqué casi la misma cantidad de tiempo a seleccionar mi atuendo. Nada demasiado llamativo o imaginativo. Eso podría provocar comentarios sobre mi temperamento artístico. Nada excesivamente informal que pudiera interpretarse como una falta de respeto. Nada tan formal que diera la impresión de que me esforzaba demasiado. Finalmente, me decidí por un sobrio vestido azul marino que ocultaba mis 2 pequeños tatuajes y lucía profesional sin ser ostentoso. Cuando mi vuelo aterrizó en Arizona, el calor del desierto me golpeó como un recordatorio físico de todo lo que había dejado atrás. Recogí mi coche de alquiler y me registré en mi hotel, tomándome 30 minutos adicionales para retocar mi maquillaje y peinado antes de conducir a casa de mis padres.
Con cada milla repasaba el consejo de mi terapeuta. Mantente presente. Recuerda tus límites. Eres una adulta visitando a otros adultos. La evaluación crítica de mi madre comenzó en el instante en que abrió la puerta. Esperanza, te ves cansada y has perdido peso. ¿Estás comiendo? Ni un saludo, ni un abrazo, solo una evaluación inmediata. Mi padre fue más reservado, ofreciéndome un abrazo rígido antes de regresar a la televisión mientras yo ayudaba a mi madre en la cocina. En cuestión de minutos ya había logrado mencionar a Gabriel 3 veces, incluyendo actualizaciones sobre su prestigioso puesto de investigación y el embarazo de su esposa María. Tu hermano nos hará abuelos para Navidad, dijo, la implicación flotando pesadamente en el aire. A tu edad yo ya los tenía a ustedes dos. Tomé una respiración profunda y utilicé una de mis respuestas ensayadas. Me alegro por Gabriel y María. Es una noticia maravillosa. La modesta casa de mis padres se había transformado para la fiesta de aniversario. Los muebles de la sala habían sido reorganizados para acomodar asientos adicionales, y la mesa del comedor se había extendido con piezas de alquiler para sentar a 16 personas. Mi madre había pasado días cocinando platillos tradicionales mexicanos junto con favoritos americanos para complacer a todos los invitados. Para las 6 en punto, la casa comenzó a llenarse de parientes. La tía Claudia y el tío Miguel llegaron primero con sus 3 hijos, todos los cuales tenían carreras profesionales que mi madre se aseguró de mencionar repetidamente durante las presentaciones. Lucía, la menor, farmacéutica. Antonio terminando la carrera de Derecho. Carmen ya aceptada en un programa de doctorado a los 23 años, y Esperanza diseña anuncios en Nueva York, añadió mi madre con un entusiasmo notablemente menor. Los hermanos de mi padre llegaron después, incluyendo a mi tía favorita, Teresa, quien siempre había mostrado un interés genuino en mi vida y mi carrera. Me abrazó cálidamente y susurró: «Vi tu trabajo para esa gran campaña de cosméticos. Era hermoso». Su pequeña muestra de amabilidad casi me hizo llorar. A medida que más parientes llenaban la casa, el volumen de las conversaciones aumentaba junto con mi ansiedad. Cada interacción parecía incluir alguna versión de las mismas preguntas. ¿Todavía solo haces diseño gráfico? ¿Aún no te has casado? ¿No hay hijos en camino? Acababa de escapar de una conversación incómoda con mi primo Javier sobre la congelación de óvulos antes de que fuera demasiado tarde, cuando Gabriel y María llegaron para recibir una adoración universal. Mi madre prácticamente resplandecía mientras conducía a María, visiblemente embarazada, al sillón más cómodo de la sala. Gabriel, apuesto en su traje a medida, se movía por la habitación con la tranquila confianza de alguien que nunca había cuestionado su lugar en la jerarquía familiar. Para mi sorpresa, cuando llegó a mí, su abrazo fue genuino y cálido. «Te he echado de menos, hermanita», dijo, manteniéndome a distancia. «Nueva York debe sentarte bien. Te ves fantástica». Por un momento vislumbré al hermano con el que había sido cercana de niña, antes de que las expectativas parentales nos hubieran trazado caminos separados. Pero la tregua fue corta. Mi madre interrumpió convocando a todos a sentarse para la cena. La disposición de los asientos era reveladora. Mis padres, en los extremos de la larga mesa. Gabriel y María, en lugares de honor, cerca de mi padre. Y yo, ubicada entre el anciano tío Ramón, con su sordera, y mi prima adolescente Sofía, quien pasó la mayor parte de la cena enviando mensajes de texto bajo la mesa. A medida que los platos de comida circulaban, sentí cómo me tensaba como un resorte, hiperconsciente de cada mirada, de cada comentario que pudiera albergar una crítica velada. Vigilaba meticulosamente mi postura, mis modales en la mesa, la cantidad de comida en mi plato, todo ello mientras mantenía una expresión agradable que me hacía doler la cara. La celebración del aniversario estaba en marcha y yo ya me sentía agotada por la actuación. El comedor resplandecía con la luz suave de la araña antigua que mi padre había restaurado años atrás. Las copas de cristal brillaban junto a los finos platos de porcelana que mi madre solo usaba en ocasiones especiales. La puesta de mesa era una representación física de la imagen que mis padres siempre se habían esforzado por mantener. Hermosa pero delicada, lista para hacerse añicos al menor paso en falso. Mi padre se puso de pie para ofrecer el primer brindis de la noche con la copa de cristal en alto. Hace 35 años me casé con la mujer más hermosa y trabajadora de Arizona. Comenzó sonriendo a mi madre. Juntos construimos una vida, un hogar y creamos hijos que nos llenan de orgullo. Su mirada se desvió hacia Gabriel, nuestro hijo, el doctor, que sigue los pasos de las mentes más brillantes de la medicina. Pronto nos convertirá en abuelos y continuará nuestro legado familiar. Esperé alguna mención de mí, algún reconocimiento de mi existencia como su hija. Nunca llegó. Terminó su brindis con más elogios para mi madre y se sentó, recibiendo murmullos de aprobación de la familia reunida. El desire era tan predecible que debería haber sido inmune al dolor, pero algo en esa anulación pública me hirió con una agudeza inusitada. Di un largo sorbo a mi vino y me concentré en cortar mi pollo en trozos perfectamente iguales.
A medida que el plato principal avanzaba, mi madre dirigía preguntas alrededor de la mesa, orquestando la conversación como una directora. Cuando finalmente dirigió su atención hacia mí, su sonrisa no le llegaba a los ojos. Esperanza, cuéntales a todos sobre tu trabajo. ¿Sigues en esa empresa pequeña o ya has encontrado algo más consolidado? La elección de palabras era deliberada. Empresa pequeña, no más exitoso o mejor, sino más consolidado, implicando que mi puesto actual era temporal, insignificante. En realidad, dije, intentando mantener la voz firme, fui ascendida a directora senior de diseño el mes pasado. Mi equipo acaba de ganar un premio nacional de publicidad por nuestra campaña con la American Heart Association. Por un momento me permití la esperanza de recibir aprobación, de algún reconocimiento por este logro legítimo. «Qué bien», dijo mi madre con un tono despectivo. «¿Pero hay oportunidades de ascenso? ¿Cuál es el siguiente paso hacia una carrera de verdad?» El dolor familiar floreció en mi pecho. ¿Una carrera de verdad? Como si la década que había pasado construyendo mi reputación profesional fuera solo un pasatiempo, un sustituto, hasta que entrara en razón. «El diseño es mi carrera de verdad», dije con más firmeza de la que pretendía. «Y soy muy exitosa en ello». Mi padre dejó caer su tenedor con un tintineo agudo contra la porcelana. «Exitoso es un término relativo, Esperanza. Tu hermano está salvando vidas con su investigación. Eso es un trabajo significativo». Sentí el calor subir a mi cara, pero me obligué a mantener la calma. Diferentes trabajos pueden ser significativos de diferentes maneras. La campaña de concienciación sobre enfermedades cardíacas que desarrollamos está diseñada para motivar a miles de mujeres a someterse a chequeos preventivos. Mi tía Claudia, quizás percibiendo la creciente tensión, procuró desviar la conversación. Hablando de trayectorias profesionales exitosas, nuestro Antonio acaba de recibir 2 ofertas de empleo de bufetes de abogados de primer nivel, con todos los beneficios. Un salario inicial de 6 cifras. Ella sonrió radiante a su hijo, quien tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. «Esa es la clase de estabilidad que los padres anhelan», añadió mi madre con un tono incisivo. «Seguridad, respeto, un camino claro por delante». Intenté otro enfoque. La industria creativa ha evolucionado enormemente. ¿Sabíais que las grandes corporaciones ahora valoran el design thinking como una estrategia empresarial fundamental? Apple ha demostrado que el diseño impulsa tanto los beneficios como la innovación. Mi padre agitó la mano con desdén. Las empresas siempre necesitarán médicos, abogados, ingenieros. Estas tendencias artísticas son pasajeras. Sentí que la conversación se me escapaba, mi identidad profesional mermada con cada intervención. Busqué otro tema neutral. «La comida está deliciosa, mamá. Te has superado con los chiles rayanos». Pero mi madre no estaba dispuesta a soltar su agarre sobre el tema anterior. «Me encontré con Sofía Martínez la semana pasada», dijo, refiriéndose a una amiga mía de la infancia. «Su hija tiene tu edad. Acaba de terminar su residencia. Neurología pediátrica. También estudié para ser médico». La comparación implícita flotaba en el ambiente. Asentí y di otro bocado a una comida que ahora me sabía a cartón. Mi tío Miguel se inclinó hacia adelante. «Sabes, un amigo mío tiene un hijo de tu edad, muy apuesto, muy exitoso y es arquitecto. Podría presentártelo». Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. «Eso sería maravilloso. Esperanza necesita pensar en sentar cabeza pronto. Los 32 ya no son una edad temprana». La conversación sobre mis perspectivas románticas continuó a mi alrededor, como si yo no estuviera presente, mis tías y tíos ofreciendo sugerencias sobre hombres elegibles en sus círculos sociales. Mi madre lamentando mi exigencia y mis prioridades poco convencionales. Sentí que me encogía en mi silla, volviéndome más pequeña y menos visible con cada minuto que pasaba. Cuando Gabriel intentó dirigir la conversación hacia un terreno más seguro, preguntando sobre mi reciente viaje a California por trabajo, mi padre interrumpió. «Lo que Esperanza necesita es volver a Arizona. La familia lo es todo. Todo este ir y venir persiguiendo tendencias en Nueva York. ¿Para qué? ¿Para diseñar anuncios que nadie recuerda una semana después?» El desprecio por el trabajo de toda mi vida me golpeó con fuerza, pero mantuve la compostura. «He construido una vida que amo en Nueva York. Mi trabajo es desafiante y gratificante». Mi padre negó con la cabeza. «Realización es formar una familia, construir algo que perdure. No estos proyectos temporales. Carlos», interpuso mi tía Teresa con suavidad. «Cada uno encuentra la realización de forma distinta». «No», insistió mi padre, su voz elevándose ligeramente. «Algunas decisiones son objetivamente mejores que otras. Algunos caminos conducen a una contribución real. Otros son solo autoindulgencia». La mesa quedó en un silencio incómodo. Miré fijamente mi plato, obligándome a no llorar, a no mostrar lo profundamente que me habían herido sus palabras. Mi madre, quizás sintiendo que la tensión había escalado demasiado, intentó calmar los ánimos. «Lo que tu padre quiere decir es que deseamos seguridad para ti. Sacrificamos todo para darte oportunidades y a veces nos preocupa que estés desperdiciando tu potencial».
desperdiciando tu potencial, la frase que me había perseguido desde la infancia, el cuchillo sutil que se había retorcido en mi corazón durante décadas. No estoy malgastando nada, articulé en voz baja. Estoy empleando mis capacidades en ámbitos que realmente me importan. Mi padre, con un leve impulso, apartó su silla, un ademán que, desde mi niñez, identificaba como premonitorio de su creciente exasperación. Si te hubieras convertido en médico, tal como anhelábamos, al igual que tu hermano, comprenderías lo que significa un impacto verdadero. A veces me parece que dedicamos demasiada atención a Gabriel y no la suficiente a enderezar tu rumbo. Un silencio denso invadió el ambiente, como si la estancia misma contuviera el aliento. Mi madre posó una mano sobre su brazo, un gesto inútil, pues él prosiguió, con la voz tirante. Tras décadas de decepción, en ocasiones desearíamos que jamás hubieras venido al mundo. Así no tendríamos que presenciar cómo tanto potencial es echado a perder. Aquellas palabras se precipitaron como guijarros en una superficie de agua en calma, expandiendo ondas de estupor por toda la mesa. Mi prima Sofía lanzó un jadeo audible. Mi tía Teresa se llevó la mano a la boca, consternada. María, la esposa de Gabriel, bajó la vista hacia su vientre abultado, en un gesto instintivo, como si pretendiera resguardar a su hijo aún no nacido de semejante crueldad. El tic-tac del tiempo pareció suspenderse. En aquella fracción de segundo, inmóvil y suspendida, percibí con una nitidez absoluta el patrón que había moldeado mi existencia. Un amor condicional que, en el fondo, nunca había sido amor. Una extraña serenidad me invadió, esa que sobreviene cuando un desastre largamente temido finalmente se materializa, y ya no queda nada más que temer. Con estudiada lentitud, deposité mi servilleta sobre la mesa y me puse de pie, el chirrido de mi silla resonando con estridencia en el silencio sepulcral. Cuando proferí mis palabras, mi voz se mantuvo firme, límpida, y se propagó hasta el último rincón de la enmudecida estancia. Perfecto. Entonces, no me necesitarán cuando la vejez los alcance. El mutismo se volvió aún más denso. El asombro se dibujó en el rostro de mi padre. Luego, la ira. Mi madre palideció visiblemente, su mano aferrándose con fuerza al collar que invariablemente lucía. Los parientes, todas sentados alrededor de la mesa, permanecieron inmóviles, como testigos mudos de la fractura familiar que se había ido gestando a lo largo de décadas. Nadie se movió, nadie emitió una palabra. La totalidad de los presentes se mantuvo inmovilizada, petrificada por el impacto de palabras que jamás podrían ser retractadas. El silencio se cernió, denso y opresivo, por lo que parecieron minutos, aunque seguramente no fueron más que unos pocos segundos. Mi padre fue el primero en reaccionar, su rostro enrojeciendo de cólera. ¿Cómo te atreves a dirigirnos la palabra de esa manera, después de todo lo que hemos sacrificado por ti? Qué falta de respeto en nuestra propia casa, en la celebración de nuestro aniversario. Mi madre, con sus instintos sociales en plena ebullición, intentó desesperadamente controlar los daños. Esperanza no lo decía en serio. Todos. Ya saben lo susceptible que siempre ha sido. Carlos solo estaba bromeando antes, por supuesto. Solo bromeando. La acostumbrada minimización de la crueldad, disfrazada de humor una vez que el daño ya estaba consumado. No, repliqué, manteniéndome erguida. Él no estaba bromeando, y yo tampoco. La estancia persistió en un silencio incómodo, con cubiertos inmóviles a medio camino, copas de vino suspendidas entre la mesa y los labios. Toda mi familia al completo se había convertido en testigo involuntario del desmoronamiento de la fachada que con tanto esmero habíamos sostenido. Para mi asombro fue Gabriel quien se puso de pie a continuación. Papá, lo que acabas de decir estuvo totalmente fuera de lugar. No puedes decirle a tu propia hija que desearías que nunca hubiera nacido y pretender que lo asimile sin más. Mi madre soltó un jadeo, atónita ante aquella inesperada traición de su hijo predilecto. Gabriel, por favor, este no es ni el momento ni el lugar. ¿Y cuándo es el momento, mamá?, replicó Gabriel desafiante. Tú y papá lleváis años desestimando a Esperanza. Lo he visto suceder y he permanecido en silencio. Eso termina esta noche. Mi tía Teresa intervino a continuación, su voz suave pero inquebrantablemente firme. Carlos, Lucía, creo que deberíamos tomarnos un momento para que todos nos calmemos. Los desacuerdos familiares ocurren, pero hay palabras que, una vez pronunciadas, no se pueden borrar. Mi padre, desacostumbrado a ser desafiado, y menos aún por Gabriel, observó la escena con incredulidad. Esto es un asunto entre nosotros y nuestra hija. El resto de vosotros deberíais manteneros al margen. Sentí una extraña despersonalización, como si observara la escena desarrollarse desde una perspectiva elevada. Los años de terapia me habían forjado para este instante de maneras que solo en ese preciso momento lograba discernir. Tomé mi bolso, que reposaba en el respaldo de mi silla.
Gracias a todos por acompañarnos en la celebración del aniversario de mis padres. Considero que lo más apropiado es que me retire en este instante. Mi madre se irguió de golpe, con la mirada invadida por el pánico ante el bochornoso espectáculo que se desplegaba frente a todos. Esperanza, no te pongas tan melodramática. Siéntate y termina tu comida. Podemos abordar esto más tarde. No hay absolutamente nada que debatir, repliqué con una serenidad inquebrantable. Papá, por fin, había vocalizado lo que había sentido a lo largo de toda mi existencia. Al menos ahora, la honestidad impera entre nosotros. Rodeé la mesa, dejando atrás los semblantes petrificados de los parientes, quienes acababan de ser testigos de la cruda revelación de los verdaderos sentimientos de mis padres. Nadie hizo el menor intento por impedirme el paso. En el umbral del comedor, me giré por un instante, cruzando la mirada con Gabriel, quien me brindó un leve asentimiento de respaldo. Afuera, el aire fresco y purificador de la noche, desértica, acarició mi rostro. Me dirigí hacia mi coche de alquiler con pasos resueltos, mis manos, para mi sorpresa, conservando una calma inusual mientras desbloqueaba la puerta. Solo después de haber avanzado un par de manzanas, las primeras lágrimas brotaron, difuminando la carretera ante mí. Me desvié hacia el estacionamiento desierto de una iglesia. Apagué el motor y, por fin, me permití que la avalancha completa de mis emociones me anegara. 32 años intentando merecer un afecto que debió ser incondicional. 32 años midiéndome con baremos inalcanzables. 32 años sintiendo que nunca era suficiente. Sin embargo, bajo el velo del sufrimiento, emergía algo inesperado. Un profundo alivio. La farsa había llegado a su fin. Aquello que más había temido durante toda mi existencia había ocurrido por fin, y lo había superado. Más que sobrevivir, había logrado mantenerme erguida. Mientras permanecía sentada en el coche, sumida en la oscuridad, mi teléfono comenzó a zumbar, inundado de mensajes de texto. El primero procedía de mi primo Antonio. Lo que dijo tu padre fue espantoso. ¿No merecías algo así? Luego, de mi tía Teresa. Lo siento muchísimo, Carita. Llámame si necesitas desahogarte. 3 llamadas perdidas de mi madre, pero ni rastro de un mensaje en el buzón de voz. Y, lo más asombroso de todo, de Gabriel. ¿Puedo ir a verte? ¿Dónde te alojas? Le envié un mensaje de texto con el nombre de mi hotel, sin tener claro si deseaba compañía, pero sí conmovida por su inesperada muestra de apoyo. En menos de una hora, un suave golpeteo resonó en la puerta de mi habitación de hotel. Gabriel estaba allí, con la corbata deshecha, su semblante reflejando una angustia que no le había visto en años. Debía haber dicho algo hace años. Fueron sus primeras palabras al cruzar el umbral de la habitación. Los observé mermarte, poco a poco, y no pronuncié palabra, porque me resultaba más cómodo cuando su atención se centraba en tus errores. Conversamos hasta bien entrada la madrugada, desentrañando las intrincadas dinámicas que habían forjado nuestra relación. Gabriel confesó que su impecable obediencia había sido, en sí misma, una prisión, que había abrazado la medicina en parte por un interés auténtico, pero en su mayoría por el temor a defraudar a nuestros padres. La diferencia entre nosotros, afirmó, es que tú poseíste la valentía de seguir tu propio camino, sin importar el precio. Yo, en cambio, jamás lo hice. Conforme la noche se adentraba, formuló la misma pregunta que me había atormentado desde que abandoné la cena. ¿Qué sucede ahora? No lo sé, respondí con total honestidad, pero por primera vez siento que es una decisión que me corresponde tomar a mí. Cuando Gabriel se marchó, prometiendo contactarme al día siguiente, sentí esa peculiar amalgama de duelo y liberación con una intensidad nunca antes experimentada. Algo se había quebrado sin remedio en aquella mesa, pero a la vez, algo más. Algo esencial en mi interior había, por fin, encontrado su liberación. Esa noche, en la soledad y el sosiego de la habitación del hotel, dormí con una placidez que no recordaba en años. La primera semana, tras mi regreso a Nueva York, transcurrió en una nebulosa de intensa elaboración emocional. Solicité 2 días de baja laboral, alegando enfermedad, algo que jamás había hecho antes, para poder procesar la magnitud de lo acontecido. Mi móvil registraba una docena de llamadas perdidas de mi madre, pero ni una sola de mi padre. Todavía no me sentía capaz de escuchar sus mensajes de voz. Jennifer percibió mi ensimismamiento al reincorporarme al trabajo y me propuso una conversación fuera del horario laboral en su despacho. Me sorprendió a mí misma desahogándolo todo, las palabras brotando en un torrente incontenible. En lugar de la incómoda compasión que anticipaba, ella me confió su propia vivencia de distanciamiento familiar. La familia no siempre es aquella con la que se nace, me comentó, mientras servía 2 pequeños vasos de whisky de un cajón de su escritorio. A veces la familia es la que uno elige, la que reconoce tu valía sin exigirte pruebas constantes. Sus reflexiones me acompañaron mientras exploraba el inusual territorio de la honestidad respecto a mi dinámica familiar. Durante años había sostenido la ilusión de una familia solidaria, aunque rigurosa. En ese momento comencé a expresar mi verdad, inicialmente con mis amigos más íntimos, luego con mi terapeuta,
expandiendo progresivamente el círculo de quienes conocían la auténtica narrativa. Tienes el derecho de restringir el contacto con quienes te causan daño, incluso si son tus padres, me recalcó la doctora Richardson durante una sesión de terapia particularmente profunda. No es un acto egoísta ni de ingratitud, es pura autopreservación. Al llegar la tercera semana, seguía sin haber conversado directamente con ninguno de mis progenitores, si bien ya había escuchado, por fin, los mensajes de voz de mi madre. Estos seguían un esquema predecible. Comenzaban con exigencias de que pidiera disculpas por haber montado un espectáculo, continuaban con intentos de restar importancia a lo ocurrido y finalizaban con reproches por cómo mi conducta había estropeado su día tan especial. En ningún momento ella reconoció ni se disculpó por las hirientes palabras de mi padre. Gabriel me contactaba con asiduidad, erigiéndose en un pilar de apoyo imprevisto. Me comunicó que nuestros padres estaban relatando a los parientes que yo había reaccionado de forma desproporcionada a una pequeña broma, presentándose ellos mismos como las víctimas de mi excesiva sensibilidad. Realmente no lo comprenden, me dijo, con un tono de perplejidad. Sinceramente, creen que no han cometido ningún error. Transcurrido un mes desde aquella cena, adopté una resolución que me asombró hasta a mí misma. Eliminé los datos de contacto de mis padres de mi teléfono móvil. No se trató de un bloqueo, sino de una simple supresión de los números almacenados con el fin de evitar la tentación de llamarlos en instantes de vulnerabilidad. Fue un gesto minúsculo de emancipación que, sin embargo, se percibió de una trascendencia colosal. En el ámbito profesional, algo insospechado empezó a manifestarse. Libre de la constante inquietud subyacente de buscar la aprobación de mis padres, me descubrí asumiendo mayores riesgos creativos, expresándome con más seguridad en las reuniones y persiguiendo iniciativas que me resultaban genuinamente significativas, en lugar de aquellas que solo sonarían impactantes ante oídos críticos. Jennifer detectó la transformación de inmediato. Sea cual sea la batalla personal que estés librando, te está convirtiendo en una diseñadora más sólida, me comentó. Tu trabajo siempre ha sido impecable desde el punto de vista técnico, pero ahora posee alma. Empecé a forjar lo que Jennifer había denominado una familia elegida, estrechando lazos con amistades que me apreciaban por lo que realmente era. Las cenas dominicales en mi piso se transformaron en una costumbre, colmando mi hogar de risas y un cariño auténtico. Mi amiga Zoe, una fotógrafa que, al igual que yo, había logrado distanciarse de un entorno familiar nocivo, se hizo particularmente íntima, brindándome esa relación fraternal que nunca antes había experimentado. El muro meticulosamente erigido entre mi sufrimiento personal y mi faceta profesional empezó a desvanecerse. Di una presentación en una conferencia de diseño sobre cómo encontrar una voz auténtica en el trabajo creativo, incorporando aspectos de mi propio camino sin aludir directamente a mi familia. La reacción fue abrumadora. Los asistentes hicieron fila después para compartir historias parecidas. Has puesto en palabras algo que he sentido durante toda mi carrera, me dijo una joven diseñadora con lágrimas en los ojos. Casi 3 meses después del incidente de la cena, Gabriel llamó con una noticia que lo cambió todo. Papá sufrió un ataque cardíaco leve ayer. Está estable, pero mamá insiste en que tienes que volver a casa de inmediato. Mi yo de antes habría tomado el primer vuelo, desesperada por demostrar mi valía a través de un comportamiento de hija ejemplar. En cambio, formulé preguntas ponderadas sobre su pronóstico. Si Gabriel estaba allí, sí. ¿Y si había algún peligro inmediato? No. Dile a mamá que me alegro de que esté mejor, dije finalmente. Le enviaré una tarjeta. El silencio de Gabriel fue elocuente. Ambos sabíamos que esto representaba un cambio sísmico en la dinámica familiar. Ya no estaba automáticamente disponible ante el primer indicio de crisis o culpa. Al día siguiente, mi madre llamó desde un número que no reconocí. Contesté sin darme cuenta de quién era. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Empezó sin preámbulos. Tu padre está en el hospital y tú envías una tarjeta. ¿Qué clase de hija eres? La conocida culpa se me subió a la garganta, pero algo nuevo surgió a la par. Determinación. Mamá, lamento que papá esté indispuesto, pero no voy a ir a la Arizona para que me culpen y critiquen mientras finjo ayudar. Pero ese patrón se acabó. ¿Patrón? ¿Qué patrón? Te lo hemos dado todo. ¿Y así nos lo pagas, abandonando a tu padre cuando te necesita? Él tiene una excelente atención médica y te tiene a ti y a Gabriel. Él no necesita a alguien que desearía que nunca hubiera nacido. Su fuerte aspiración de aire fue audible a través del teléfono. Él no quiso decir eso. ¿Sabes cómo habla tu padre? A veces sin pensar. Sí lo quiso decir, mamá. Y el problema no es que lo dijera. El problema es que ambos me habéis demostrado que el amor condicional es todo lo que tenéis para ofrecer. Merezco más que eso. Después de colgar, esperaba sentirme culpable o ansiosa. En cambio, me sentí lúcida y segura. Por primera vez, había expresado mi verdad sin disculpas ni matices. 6 meses después de la cena,
Recibí una invitación formal para el baby shower de Gabriel. Era una nota escrita a mano por él. María y yo queremos que estés aquí, pero entendemos si es demasiado difícil. Los padres asistirán al evento principal, pero han acordado una celebración aparte contigo el día tan anterior si lo prefieres. El hecho de que mi hermano hubiera negociado este arreglo, reconociendo la realidad de nuestra disfunción familiar, en lugar de presionarme para que fingiera que todo estaba bien, me conmovió profundamente. Decidí asistir a la celebración aparte, una decisión que se sintió como elegirme a mí misma mientras mantenía conexiones importantes. Esa pequeña victoria condujo a otras. Comencé a establecer límites claros en todas las áreas de mi vida, desde proyectos de trabajo que ya no aceptaría hasta relaciones de pareja donde notaba patrones poco saludables. Dejé de disculparme por mi éxito, mis decisiones, mi propia existencia. Casi 9 meses después de la cena, mi padre llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad prevaleció. «Esperanza», dijo, su voz sonando más envejecida de lo que recordaba. «Tu madre cree que debería hablar contigo. No fue una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de que algo necesitara ser abordado. Aún así, fue el primer contacto directo que él había iniciado. Estoy escuchando», repliqué con la voz serena. Las palabras pronunciadas durante la cena. Me sentía frustrada. Siempre has sido tan terco, tan resuelto a llevar a cabo las cosas a tu modo. Aguardé, concediéndole un margen para que prosiguiera o se excusara. El mutismo se extendió de manera incómoda. «Gabriel comenta que te va bien en Nueva York», ofreció finalmente, desviando por completo la conversación. «Así es», corroboré, sin ahondar en detalles. Otra pausa prolongada. «A tu madre le gustaría que nos visitaras en Navidad. No me siento preparada para eso», declaré con franqueza. «Pero gracias por la llamada, papá». Fue un diálogo corto y embarazoso que no zanjó nada, pero que simbolizó un diminuto avance. Él había tendido un puente, por imperfecto que fuera. Yo, por mi parte, había conservado mis límites sin manifestar enfado. Constituía un inicio, no de reconciliación en sentido estricto, sino del reconocimiento de que la dinámica de la relación había mutado esencialmente. Al cumplirse el primer aniversario del incidente de la cena, había instaurado un nuevo compás vital que ponía mi bienestar en primer plano. Conversaba con Gabriel cada semana, intercambiaba correos electrónicos concisos de vez en cuando con mi madre, y había sostenido otras 2 llamadas telefónicas breves y algo forzadas con mi padre. Cuando por fin accedí a una videollamada con mis 2 progenitores para conocer al recién nacido de Gabriel, mi terapeuta me asistió en la preparación. «Recuerda», me dijo, «no eres responsable de sus emociones ni de sus reacciones. Tienes la potestad de finalizar la llamada si la situación se torna perjudicial». La videollamada resultó tensa, pero transcurrió con cortesía. Mis padres se deshicieron en arrullos y exclamaciones ante el bebé, mientras yo los observaba desde la distancia emocional que había erigido para salvaguardarme. Cuando mi madre soltó un comentario con cierta intencionalidad sobre cómo la dicha de ser abuela representaba la mayor alegría de la existencia, yo me limité a sonreír y a desviar la conversación, sin caer en la provocación. Fue precisamente en esta etapa cuando recibí la más inesperada de las validaciones en mi trayectoria profesional: una nominación a Diseñadora del Año por parte de una prestigiosa entidad del sector. La gala de entrega de premios tendría lugar en Los Ángeles, y se invitaba a los nominados a acudir a la cena de honor de Galaud, acompañados de sus familiares. Tras una profunda reflexión, invité a Jennifer Zoe y a otros 2 amigos íntimos que me habían brindado su apoyo incondicional a lo largo del último año. Mi familia escogida. Decidí no invitar a mis padres, una determinación que percibí no como un acto de revancha, sino como una manifestación de autocuidado. La noche en que me alzaron con el galardón, de pie sobre el escenario, contemplando las mesas repletas de colegas de la industria y a mi familia escogida vitoreando con entusiasmo desde la primera fila, experimenté la clausura de un ciclo de vital importancia. La validación, que durante décadas había anhelado obtener de mis progenitores, provino, en su lugar, de mi propia dedicación y de la comunidad que había logrado forjar a mi alrededor. Mi valía personal ya no precisaba del reconocimiento de mis padres para ser una convicción propia. 15 meses después de la cena familiar que marcó un punto de inflexión, me hallaba sentada frente a mis progenitores en un emplazamiento neutral, un apacible restaurante estratégicamente ubicado entre la terminal aérea y su residencia. Había consentido finalmente un encuentro breve, pero bajo una serie de condiciones rigurosamente establecidas de antemano. Ni una sola crítica a mi trayectoria profesional, ni un solo comentario sobre mis elecciones de vida privadas y, lo más crucial, una admisión del dolor provocado durante aquella velada de aniversario. Mi padre, con un aspecto notablemente más avejentado que la última vez que lo había tenido delante, se aclaró la garganta con un ademán torpe justo cuando nos servían los entrantes. «Tu madre y yo hemos estado dialogando, con la asistencia de Gabriel, nuestro párroco», interrumpió su frase, visiblemente lidiando con la inusual y ardua tarea de pedir disculpas. Mis palabras de aquella cena fueron inoportunas.
Jamás debía haber proferido, ojalá nunca hubieras nacido. No fue una disculpa completa, sino más bien una retractación de una declaración específica que un reconocimiento del amor condicional que había marcado toda una vida anterior. Aún así, fue más de lo que había anticipado. Gracias por decirlo, respondí con sencillez. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía al percibir mi tensión. A veces no comprendemos tus decisiones, Esperanza, pero eres nuestra hija. Por supuesto que te queremos en este mundo. La conversación posterior fue tensa, pero marcó un punto de inflexión. Hicieron preguntas sobre mi trabajo y, de hecho, escucharon las respuestas. Compartí versiones resumidas de mis logros profesionales sin buscar su aprobación o validación. Cuando mi madre comenzó una frase con «¿has considerado...?», mi padre la interrumpió discretamente. «Lucía, recuerda lo que hablamos». Era evidente que, a su manera limitada, intentaban establecer una nueva dinámica en nuestra relación. Reconocí que esto representaba un esfuerzo considerable por su parte, aunque no alcanzara la profunda comprensión que yo hubiera deseado en un mundo ideal. Mientras nos preparábamos para salir del restaurante, mi padre hizo la pregunta que reveló lo lejos que aún nos quedaba por recorrer. ¿Así que ahora todo puede volver a la normalidad? ¿Nos visitarás más a menudo? Papá, dije con suavidad, estamos creando una nueva normalidad. Te visitaré ocasionalmente, pero mi vida está en Nueva York, y necesito que ambos sigan respetando los límites que hemos conversado. Su rostro mostró decepción, pero no la ira que habría esperado en el pasado. El progreso, por incremental que fuera, seguía siendo progreso. En los meses que siguieron, mantuve un contacto limitado pero cordial con mis padres. Tarjetas de Navidad, llamadas telefónicas ocasionales, visitas breves 1 o 2 veces al año. La relación nunca sería lo que las normas sociales sugerían que debería ser, pero había evolucionado hacia algo honesto. Mi madre aún recaía ocasionalmente en sus viejos patrones, haciendo comentarios sobre mi reloj biológico o comparando mis elecciones de vida desfavorablemente con caminos más tradicionales. Pero ahora, en lugar de internalizar estos comentarios como prueba de mi insuficiencia, podía verlos como reflejos de sus propias limitaciones y miedos. Tus padres quizás nunca cambien por completo, me recordó la doctora Richardson durante una sesión de terapia de mantenimiento. La cuestión es si puedes aceptar esa realidad mientras proteges tu propio bienestar. Estaba aprendiendo que la resolución no siempre significaba una reconciliación perfecta. A veces, implicaba aceptar las limitaciones de las relaciones, sin permitir que esas limitaciones definieran mi propia valía. Mi vida profesional continuó prosperando. El premio había abierto nuevas puertas, brindando oportunidades para trabajar en campañas con un mayor impacto social, el ámbito donde encontraba mayor realización. Comencé a ser mentora de diseñadores más jóvenes, especialmente aquellos de familias inmigrantes, que lidiaban con expectativas culturales que chocaban con sus ambiciones creativas. Una joven, Lucía, me confió entre lágrimas durante una sesión de mentoría que sus padres habían amenazado con cortar el contacto si ella seguía el diseño en lugar de los negocios. ¿Cómo encontraste el valor para decepcionar a tu familia?, me preguntó. Me di cuenta de que vivir una vida para complacer a los demás significaba no vivir en absoluto, le dije. El dolor de su decepción es real, pero el dolor de abandonarse a uno mismo es mucho mayor y dura mucho más. En lo personal, había iniciado una relación con Michael, un arquitecto amable y considerado que también tenía su propia historia de dinámicas familiares complejas. Él comprendía mis límites en torno a las visitas festivas, y jamás me presionó para forzar una relación con mis padres más íntima de lo que yo me sentía cómoda manteniendo. Solo es familia quien te trata como tal, me dijo una vez, haciendo eco de la sabiduría de Jennifer de años atrás. 2 años después del incidente de la cena, Gabriel y María me invitaron a ser la madrina de su segundo hijo. La ceremonia significaría otra reunión familiar, otra ocasión para que viejas heridas se reabrieran, pero también sería una oportunidad para solidificar las nuevas relaciones que había estado construyendo, en particular con mi hermano. Mamá y papá saben que esta es tu decisión, me aseguró Gabriel, y han prometido respetar cualquier límite que establezcas. Acepté asistir, estableciendo expectativas claras sobre mi participación. El bautismo en sí fue sorprendentemente pacífico. Mis padres, quizás conscientes de que estaban siendo observados por la familia extendida que recordaba el desastre de la cena de aniversario, mantuvieron interacciones educadas, incluso cálidas. Mi madre, de hecho, elogió el vestido que llevaba sin añadir ninguna salvedad o sugerencia de mejora. Pero en la recepción, mi padre se me acercó mientras estaba sola, con una expresión inusualmente incierta. Tu hermano me dice que tu empresa ha ganado algunas cuentas importantes recientemente. Sí, confirmé, preparándome para la inevitable crítica o comparación. En cambio, asintió pensativo. Me mostró tu trabajo en su computadora, la campaña para el hospital infantil. Fue muy bueno, muy profesional. Viniendo de mi padre, este simple reconocimiento sin objeciones equivalía a un efusivo elogio de cualquier otra persona. Gracias, papá, dije,
genuinamente conmovida por el esfuerzo que esto representaba para él. Permanecimos en un silencio incómodo por un momento antes de que volviera a hablar. Puede que no entienda tu mundo, Esperanza, pero puedo ver que has construido algo significativo. No fue una declaración de amor incondicional, ni una inversión completa de décadas de críticas, pero fue un reconocimiento, por pequeño que fuera, de mi valor en mis propios términos, en lugar de los suyos. En ese instante me di cuenta de que ya no necesitaba más de él. Había encontrado mi valía en otro lugar, en la vida que había creado, en el trabajo que producía, en las relaciones que había cultivado. 3 años después de levantarme de aquella mesa, había construido una vida rica en significado y conexión. La herida de aquella noche había cicatrizado. Ya no era una llaga abierta y dolorosa, solo un recordatorio de lo lejos que había llegado. Había aprendido que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de intentar ganarte un amor que debería ser entregado libremente y, en su lugar, construir una vida llena de personas que te aman exactamente por quien eres. El camino desde aquel comedor hasta este lugar de paz no había sido lineal ni sencillo. Hubo contratiempos, momentos de duda, días en que los viejos patrones de buscar aprobación amenazaron con reaparecer, pero con cada pequeña victoria, cada límite mantenido, cada elección auténtica realizada, me había alejado más de la persona que había pasado décadas encogiéndose para encajar en las expectativas de otra persona. Finalmente, había comprendido que la familia no se define por el ADN o la obligación. La familia es un círculo de amor y aceptación, que a veces incluye a aquellos con quienes nacemos, y a veces se crea a partir de las conexiones que forjamos a lo largo de nuestras vidas. La mesa alrededor de la cual me reunía ahora quizás lucía distinta de la que había dejado aquella noche, pero estaba puesta con un afecto genuino, libre de condiciones y críticas. ¿Alguna vez te has visto en la necesidad de enfrentarte a familiares que intentaron menospreciar tus decisiones? ¿Cómo encontraste la valentía para expresar tu verdad? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que quizás necesite escuchar que merece amor incondicional tal como es. Gracias por escuchar mi recorrido, desde la búsqueda de aprobación hasta el hallazgo de mi voz auténtica. Recuerda, a veces las palabras más poderosas que puedes pronunciar son simplemente merezco algo mejor.